Buenos días. Vamos a empezar a hablar hoy un poco de lo que es los principios de la microeconomía y especialmente lo que es la economía. ¿Y qué es la economía? Estos videos que hago más que nada van a servir para contestar esas preguntas de test que son tan odiosas y que hacen recordar los exámenes de autoescuela que son a veces tan difíciles o que las ponen muy rebuscadas. Entonces, por ejemplo, si me preguntan qué es la economía, lo importante que va a ser el estudio de las decisiones que toman los individuos que se enfrentan a la escasez. Ahí entramos en un segundo punto que es la escasez. Y la escasez va a ser siempre la situación en la que los recursos son limitados y pueden utilizarse de diferentes formas, por lo que hay que sacrificar un servicio o un bien. Es decir, si yo estudio no estoy en la playa, si yo estoy en la playa no estudio. Eso tiene que ver después con un concepto que voy a explicar más adelante, que es el de coste de oportunidad. Para enfrentarse a ejemplos de escasez que pueden aparecer en estos test, hay que tener en cuenta que pueden aparecer los de tres tipos. Por ejemplo, si me dicen todos tenemos una cantidad de tiempo limitada hoy, o una ciudad tiene una cantidad limitada de suelo, o si me dice un país tiene un número limitado de personas que forman un ejército, tiene menos personas para la enseñanza, la ciencia o la policía. Esos son los problemas de escasez a que se enfrenta la economía. Después, dentro de la economía, dentro de la escasez, hay que ver las escasez y las posibilidades de producción. La posibilidad de producción va a tener que ver con un dibujito geométrico que aparece con la llamada FPP o frontera de posibilidades de producción. Y esta se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda en función a los factores de producción que se tengan, ya sean recursos naturales, trabajo, capital físico o capital humano. Y también a la iniciativa empresarial. Si esos factores aumentan, se mueven positivamente a la derecha y si disminuyen, se moverán a la izquierda. Y por último, el enfoque positivo o normativo de la economía, lo cual a veces es bastante complicado de saber, o más que nada, más que de saber que de determinar. Entonces, lo positivo es el análisis que responde a las preguntas de qué es o qué será. Responde a las preguntas de qué es o qué será. Entonces, ejemplo de esto, que si uno se encuentra frente a la test y le dicen, ¿cómo afectará una subida del precio del acceso de Internet al número de suscriptores? Es algo positivo. ¿Cómo afectará una subida del salario de los trabajadores de los restaurantes, por ejemplo, al número de trabajadores contratados? ¿O qué parte de la reducción del impuesto sobre la renta se gastará en bienes de consumo y cuál se ahorrará? ¿O cómo afectará una subida de los tipos de interés a la inversión en fábrica? Todas ellas son cuestiones de carácter positivo. El enfoque, digamos, distinto al positivo es el normativo, y es el análisis que va a responder a la pregunta de lo que debería ser, a lo que debería ser. Y ejemplos tenemos que nos vamos a enfrentar en los test cuando nos digan si por una pregunta, si debe subir el gobierno el salario mínimo, si se debe pagar un impuesto de 5 horas al día en una congestión de tránsito cuando la gente pasa por el lugar a la hora punta, si deben ser gratuitos los remedios para los ancianos, o si por ejemplo se debe enviar una misión tripulada a Marte. Esas son cuestiones de la economía normativa. Hasta aquí el tema de hoy. Espero haber sido didáctico, conciso, se hayan entendido y que no se hayan aburrido mucho. Nos vemos la próxima clase. Hasta pronto.